El aire en la oficina del piso 50 en Manhattan era tan frío y estéril como la mirada de Ricardo Vargas. Sentado detrás de un imponente escritorio de caoba, el director de créditos del prestigioso banco Quantum Trust observaba a Leo Herrera con un desdén apenas disimulado. Leo, un joven de 25 años con un traje ligeramente gastado, pero una mirada llena de fuego, sentía el peso de los rascacielos de Nueva York sobre sus hombros. Este préstamo no era solo dinero, era la última llave que le quedaba para abrir la puerta de sus sueños, un proyecto en el que había invertido su alma y los ahorros de toda su vida. Ricardo tomó el plan de negocios de Leo entre sus dedos como si sostuviera un pañuelo sucio, hojeándolo con una velocidad insultante. Cada segundo de silencio era una tortura para Leo, cuyo corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. El banquero finalmente cerró la carpeta con un golpe seco que resonó como una sentencia. Lo que pasó después lo cambiaría todo para siempre. Francamente, señor Herrera, comenzó Ricardo, reclinándose en su silla de cuero italiano y juntando las yemas de sus dedos. Esto no es un plan de negocios, es un cuento de hadas. ¿Una plataforma para conectar artesanos de pueblos remotos con el mercado global? Suena noble, pero la nobleza no paga dividendos. La sonrisa de Ricardo era una línea delgada y cruel. Leo tragó saliva, sintiendo cómo la esperanza se escurría de su cuerpo. Señor Vargas, los estudios de mercado son sólidos. Hay una creciente demanda de productos auténticos, hechos a mano. La logística es viable y el impacto social sería inmenso, argumentó Leo, su voz teñida de una desesperación que luchaba por ocultar. Ricardo soltó una risa corta y amarga. «Impacto social», repitió, como si la palabra le causara un mal sabor de boca. «Nosotros no financiamos caridad, financiamos empresas. Y esto, jovencito, no tiene ni la más remota posibilidad de ser rentable. Es un capricho, un sueño hippie». La humillación era como ácido en el estómago de Leo. El banquero se puso de pie y caminó hacia el enorme ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad, un reino de concreto y ambición que parecía devorar a los soñadores como Leo. «Mire allá afuera, Herrera, eso es el mundo real, un ecosistema feroz donde solo los más fuertes, los más realistas sobreviven. Su proyecto es sentimental, y en este mundo el sentimentalismo es una debilidad que te lleva a la quiebra». Ricardo se giró, su expresión era dura como el granito. «Le recomiendo que busque un trabajo de verdad, algo que le pague las cuentas y que deje estas fantasías para sus ratos libres». Las palabras eran como dagas, cada una perforando la armadura de confianza que Leo había construido con tanto esfuerzo. Se sentía expuesto, ridículo, un niño jugando a ser empresario en un mundo de gigantes. Apretó los puños, la mandíbula tensa, mientras el sueño de su vida se desmoronaba frente a sus ojos por la arrogancia de un solo hombre. Leo sintió un nudo en la garganta. Había pasado noches enteras sin dormir, perfeccionando cada detalle de su presentación, cada proyección financiera, cada estrategia de marketing. Había visualizado este momento de 1000 maneras distintas, pero en ninguna de ellas terminaba con una humillación tan despiadada. «Señor Vargas, entiendo su escepticismo, pero le pido que reconsidere», insistió, su voz un hilo de resistencia. «No estoy pidiendo caridad, estoy presentando una oportunidad de inversión con un potencial de crecimiento exponencial. La gente está cansada de los productos en masa, buscan historias, autenticidad». Ricardo Vargas ni siquiera se molestó en mirarlo. Continuaba de espaldas, observando la ciudad como un emperador desde su balcón. «Potencial», musitó con sorna. «El potencial no aparece en los balances, Herrera. Lo que aparecen son los números fríos y duros, y los suyos son, por decirlo suavemente, una obra de ficción optimista». El silencio volvió a caer sobre la oficina, pesado y opresivo. Leo se sintió como un insecto bajo una lupa, insignificante y a punto de ser aplastado. El banquero finalmente se dignó a girarse, caminando lentamente de regreso a su escritorio. Se sentó y abrió un cajón, sacando una pluma de oro macizo con la que empezó a jugar.
Le seré honesto, porque me siento generoso hoy, dijo con un tono paternalista que enfureció a Leo. Su perfil no es el de un ganador. No tiene el historial, no tiene los contactos y ciertamente no tiene la mentalidad despiadada que se necesita para triunfar. Este banco ha construido su reputación apoyando a titanes de la industria, no a vendedores de artesanías por internet. Leo se levantó, su silla raspando el suelo de mármol. La dignidad era lo único que le quedaba. «Comprendo su decisión, señor Vargas», dijo, tratando de mantener la compostura. «Agradezco su tiempo». Se dio la vuelta, listo para marcharse, para aceptar la derrota y ahogarse en su fracaso. El peso del mundo parecía haberse triplicado. La puerta de la oficina se sentía a kilómetros de distancia. Mientras caminaba hacia la salida, con la mirada clavada en el suelo, una imagen vino a su mente, el rostro de su padre en su lecho de muerte, haciéndole prometer que nunca renunciaría a sus sueños, que honraría su memoria, construyendo algo que dejara una marca positiva en el mundo. Esa promesa era un fuego sagrado que la frialdad de Ricardo Vargas no podía extinguir. Se detuvo con la mano en el picaporte. Un impulso, una última chispa de desafío, lo hizo girarse una vez más. «Es una lástima, señor Vargas», dijo Leo, su voz ahora sorprendentemente firme, despojada de cualquier temblor. «Porque no estaba dependiendo únicamente de su banco. Tengo otros inversores que sí ven el potencial que usted desprecia». Ricardo levantó una ceja, una sonrisa burlona dibujándose en su rostro. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son esos visionarios? ¿Sus amigos de la universidad? ¿Su abuela? La pregunta estaba cargada de veneno, diseñada para ser la estocada final, el último clavo en el ataúd de su proyecto. Leo sostuvo la mirada burlona de Ricardo sin parpadear. La memoria de su padre le dio una fuerza que no sabía que poseía. De hecho, mi inversor principal es alguien que conoce muy bien el valor de apostar por ideas que otros consideran una locura, porque así es como construyó su propio imperio. La calma en la voz de Leo comenzó a incomodar a Ricardo. El banquero esperaba una retirada humillada, no este repentino despliegue de confianza. Dejó su pluma de oro sobre el escritorio y se cruzó de brazos, adoptando una postura de impaciencia. «No tengo todo el día, Herrera. Deje de andarse con rodeos. ¿Quién es ese supuesto magnate que está dispuesto a tirar su dinero en su proyecto de arte y manualidades?» La condescendencia en su tono era palpable, pero esta vez no tuvo el efecto deseado. Leo sintió una extraña serenidad. El miedo había sido reemplazado por una certeza absoluta. Sabía que el juego estaba a punto de cambiar de una manera que Ricardo Vargas ni siquiera podía concebir en sus más salvajes pesadillas. El joven emprendedor respiró hondo, saboreando el momento. «Es un hombre que me enseñó que la integridad y la visión a largo plazo valen más que las ganancias inmediatas. Alguien que confía en mí no por mis balances, sino por mi carácter y mi compromiso». Ricardo rodó los ojos con exasperación. «Por el amor de Dios, Herrera, ¿va a decirme el nombre o va a darme un sermón sobre valores? Porque si es lo segundo, puede ahorrárselo. He escuchado cientos como el suyo». El banquero miró su reloj Rolex, un gesto claro de que su paciencia se había agotado por completo. Estaba a punto de llamar a seguridad para que escoltaran a Leo fuera de su oficina. Para él, este joven ya era historia, un pequeño irritante bache en su exitosa jornada laboral. No podía estar más equivocado. Lo que Leo estaba a punto de decir no era solo un nombre, era una llave maestra que abriría una puerta de pánico y terror en el mundo perfectamente ordenado de Ricardo. «El hombre que respalda mi proyecto», continuó Leo con una dicción clara y precisa, «es el mismo que le dio su primera oportunidad en esta misma institución hace 20 años, cuando usted no era más que un analista junior. El hombre que, si no me equivoco, es el accionista mayoritario de este banco». Ricardo se quedó helado. Una mueca de incredulidad se dibujó en su rostro. Era imposible. Este muchacho andrajoso no podía conocer a la leyenda, al pilar sobre el que se sostenía todo Quantum Trust. La idea era tan absurda que Ricardo casi se ríe de nuevo, pero algo en la mirada firme y segura de Leo lo detuvo.
Un escalofrío helado comenzó a subir por su espalda, una premonición de que había cometido un error catastrófico. Su arrogancia comenzó a resquebrajarse, revelando la primera fisura de miedo. El nombre estaba en la punta de la lengua de Leo, una bomba a punto de detonar en el silencio de la opulenta oficina. El silencio en la oficina se hizo espeso, casi tangible. La sonrisa arrogante de Ricardo se había desvanecido por completo, reemplazada por una máscara de tensión. Podía sentir el sudor frío formándose en su nuca. ¿De qué está hablando?, preguntó, su voz perdiendo parte de su autoridad y adquiriendo un matiz de nerviosismo. El señor Reyes no pierde su tiempo con... Se detuvo en seco, dándose cuenta de que había adivinado el nombre que Leo estaba a punto de pronunciar. El pánico, frío y afilado, comenzó a apoderarse de él. Leo observó el cambio en el semblante del banquero con una calma casi quirúrgica. Por primera vez desde que había entrado en esa oficina, sentía que tenía el control. La balanza del poder, que había estado tan inclinada en su contra, comenzaba a nivelarse de forma dramática. «Veo que sabe exactamente de quién hablo», dijo Leo, su voz tranquila, resonando con una autoridad recién descubierta. La conexión que Ricardo había descartado como imposible, ahora parecía terriblemente real. Sebastián Reyes no es solo mi principal inversor, explicó Leo, cada palabra cayendo como un martillo sobre la frágil confianza de Ricardo. También fue el mejor amigo de mi padre. Crecieron juntos, se prometieron que siempre se cuidarían las espaldas el uno al otro. Mi padre falleció el año pasado y el señor Reyes me hizo prometer que seguiría adelante con este proyecto, que él mismo consideraba brillante. De hecho, fue su idea que viniera a este banco primero. Dijo que aquí encontraría gente sensata y con visión. La última frase fue pronunciada con una pizca de ironía que no pasó desapercibida para Ricardo. El banquero se derrumbó en su silla, su rostro palideciendo hasta adquirir un tono ceniciento. Los engranajes en su mente giraban a una velocidad vertiginosa, conectando los puntos de su inminente ruina. Había humillado y rechazado al protegido del hombre más poderoso que conocía, al ahijado no oficial de su propio jefe. Ricardo intentó hablar, pero las palabras no salían. Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Su mundo, construido sobre una base de arrogancia y poder calculado, se estaba desmoronando a su alrededor. Había juzgado a Leo por su apariencia, por su traje gastado, por su juventud, y había cometido el peor error de cálculo de su carrera. La imagen de Sebastián Reyes, un hombre conocido por su lealtad inquebrantable y su temperamento implacable cuando se sentía traicionado, apareció en su mente. No era solo un jefe, era una figura casi mítica en el mundo financiero, un hombre que podía crear o destruir carreras con una sola llamada telefónica. Y Ricardo acababa de insultar a la memoria de su mejor amigo y de despreciar a su protegido. En ese instante, supo con una certeza aterradora que su carrera en Quantum Trust y probablemente en toda la industria financiera de Nueva York había llegado a un abrupto y desastroso final. Leo observó la desintegración de Ricardo Vargas sin una pizca de placer, solo con la solemne confirmación de que el destino tenía una forma muy particular de impartir justicia. El señor Reyes estaba muy emocionado con este proyecto, añadió Leo, su voz manteniendo un tono uniforme y profesional que contrastaba violentamente con el pánico visible del banquero. Dijo que era exactamente el tipo de iniciativa innovadora y con propósito que el banco debería estar defendiendo. De hecho, me pidió que lo llamara tan pronto como saliera de esta reunión para contarle cómo había ido todo. Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba profesional de Ricardo. El banquero miró el teléfono en su escritorio como si fuera una serpiente venenosa a punto de morderlo. La posibilidad de que ese teléfono sonara en cualquier momento, con Sebastián Reyes al otro lado de la línea, era una perspectiva tan aterradora que sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Se había creído un dios en su pequeño Olimpo de cristal, y ahora un joven con un sueño lo había derribado con una sola verdad. ¿Te está gustando esta historia?
Deja un like y suscríbete al canal, ahora continuamos con el vídeo. Y entonces sucedió. El teléfono sonó. El estridente timbre digital cortó el aire como un cuchillo, haciendo que Ricardo saltara en su asiento. En la pequeña pantalla digital, un nombre brillaba con una luz apocalíptica: Sebastián Reyes. El corazón de Ricardo se detuvo. Era real, todo era real. El sudor ahora le corría por la frente, empapando el cuello de su camisa de diseñador. Miró a Leo, cuyos ojos no mostraban triunfo, sino una tranquila expectación. Luego miró el teléfono que seguía sonando, cada timbrazo un eco de su propia estupidez, de su arrogancia fatal. Con una mano temblorosa, tan temblorosa que apenas pudo acertar al botón, descolgó la llamada. Señor Reyes, balbuceó, su voz, antes tan imponente y segura, reducida a un susurro temeroso y quebrado. El mundo exterior, los rascacielos, el bullicio de Nueva York, todo desapareció. Solo existían esa oficina, ese teléfono y la voz al otro lado que estaba a punto de dictar su sentencia. La voz de Sebastián Reyes, aunque tranquila, resonó a través del auricular con la fuerza de un trueno. Ricardo no activó el altavoz, pero la intensidad era tal que casi podía sentirla vibrar en el aire. «Ricardo», dijo la voz, «Leo Herrera acaba de enviarme un mensaje de texto. Dice que acabas de rechazar su propuesta. ¿Es eso correcto?» El banquero sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Señor, fue un malentendido. Estaba revisando los números. Hay detalles que...» Intentó excusarse, pero la voz de Reyes lo interrumpió con una frialdad cortante. «No me interesan los detalles, Ricardo. Me interesa la visión. Y parece que la tuya es increíblemente corta. ¿Sabes quién era el padre de ese chico? Era mi hermano. El hombre que confió en mí cuando yo no tenía nada. Y tú acabas de escupir en su legado». Ricardo cerró los ojos, el terror absoluto apoderándose de él. «Señor, por favor, lo arreglaré. Aprobaré el préstamo ahora mismo», suplicó, la desesperación tiñendo cada sílaba. La respuesta de Sebastián Reyes al otro lado de la línea fue un silencio glacial, más aterrador que cualquier grito. Ricardo podía imaginar la expresión de su jefe, una calma mortal que precedía a la tormenta. «Tú no vas a aprobar nada, Ricardo», dijo finalmente Reyes, su voz tan afilada como el hielo. «Tu capacidad para tomar decisiones en esta empresa ha quedado revocada a partir de este instante. El préstamo de Leo será gestionado directamente por mi oficina. Quiero que te quedes exactamente donde estás. No toques ningún papel, no hagas ninguna llamada. Simplemente quédate ahí y reflexiona sobre cómo tu arrogancia te ha costado tu carrera». La línea quedó muerta. Ricardo se quedó con el auricular en la mano. El pitido monótono de la línea cortada era el sonido de su futuro desvaneciéndose. Dejó caer el teléfono sobre su base con un estruendo plástico. Estaba acabado, completamente y sin posibilidad de redención. Levantó la vista hacia Leo, el joven que había entrado en su oficina como un cordero y que ahora, sin haber levantado la voz, se había convertido en su verdugo. «Señor Herrera», comenzó Ricardo. Su voz era un ruego patético. «Por favor, yo no lo sabía. Fue un terrible error de juicio. Le ofrezco mis más sinceras disculpas». Se levantó, rodeó el escritorio y casi se arrodilló frente a Leo. La transformación era grotesca. El hombre que minutos antes lo había tratado como a una basura, ahora lo miraba con la desesperación de un condenado pidiendo clemencia. «Podemos arreglar esto. Le daré el doble de lo que pidió. Las mejores condiciones, sin intereses el primer año. Lo que usted quiera. Solo dígale al señor Reyes que fue un malentendido». Leo lo miró no con odio, sino con una profunda lástima. Vio a un hombre patético, un cascarón vacío cuya confianza se basaba únicamente en su posición, una posición que acababa de perder. «No se trata del dinero, señor Vargas», respondió Leo con calma. «Nunca se trató de eso. Se trataba de respeto. Y usted no me lo mostró a mí, ni a mi idea, ni al legado de mi padre». Leo se ajustó el saco, un gesto que ahora parecía lleno de autoridad. «No necesito que usted me apruebe nada. Como dijo el señor Reyes, su oficina se encargará. Lo único que lamento es que personas como usted,
con tanto poder para ayudar a otros, elijan usarlo para humillar y destruir. Dicho esto, Leo se dio la vuelta, y esta vez sí, caminó hacia la puerta con la cabeza en alto. No había alegría en su victoria, solo la triste satisfacción de que se había hecho justicia. Abrió la puerta y salió de la oficina sin mirar atrás, dejando a Ricardo Vargas solo en medio de las ruinas de su carrera, en un silencio sepulcral solo roto por el lejano murmullo de una ciudad que no se detiene por nadie. Ricardo se quedó de pie en medio de su lujosa oficina, que de repente se sentía como una jaula dorada, un monumento a su propia y monumental estupidez. El sol de la tarde entraba por el ventanal, pero para él todo se había vuelto oscuro. Una hora más tarde, mientras Leo tomaba un café con Sebastián Reyes en un discreto pero elegante club privado, el destino de Ricardo Vargas se sellaba definitivamente. Reyes, un hombre de unos 60 años con una mirada penetrante pero amable, puso una mano sobre el hombro de Leo. El padre de este chico era más valiente que un ejército entero, le dijo a uno de sus socios que se había unido a ellos, y veo que la manzana no cayó lejos del árbol. Supo mantenerse firme frente a un matón. Leo se sonrojó, sintiéndose abrumado por el elogio. Solo hice lo que mi padre me hubiera enseñado, señor Reyes, a no dejar que nadie desprecie el valor del trabajo honesto. Sebastián sonrió. Esa es la lección más importante, hijo. Y en cuanto a Vargas, la gente que juzga el valor de una persona por su ropa o su cuenta bancaria no tiene lugar en mi organización. La decisión ya estaba tomada y era irrevocable. Ricardo no solo sería despedido, sino que su caída serviría como ejemplo para todos en la compañía. De vuelta en la oficina del piso 50, Ricardo todavía estaba paralizado, sentado en su silla, mirando el vacío. La puerta se abrió y entraron dos personas, el jefe de recursos humanos y un guardia de seguridad. La escena era un cliché corporativo, pero para Ricardo era una pesadilla hecha realidad. «Ricardo», dijo el jefe de RRH con un tono impersonal, «tus servicios ya no son requeridos en Quantum Thrust. Por favor, recoge tus objetos personales. El guardia te acompañará fuera del edificio». No hubo más explicaciones, no eran necesarias. Le entregaron una caja de cartón. Ricardo, en un trance, comenzó a vaciar sus cajones. Fotos de su familia, trofeos de ventas, recuerdos de una vida de éxito que ahora se sentían como ceniza. Cada objeto era un recordatorio de lo alto que había volado y de lo dura que era la caída. Los empleados fuera de su oficina de cristal cuchicheaban, observando con una mezcla de morbo y temor la humillación pública de quien fuera uno de los hombres más poderosos del banco. Cuando salió del ascensor y cruzó el vestíbulo principal, escoltado como un delincuente, sintió las miradas de cientos de personas sobre él. La vergüenza era una capa pesada y asfixiante. Afuera, en la acera de Nueva York, la ciudad que había conquistado, ahora se sentía como un extraño, un exiliado. Con su caja de cartón en las manos, vio pasar los taxis amarillos, la gente corriendo, la vida siguiendo su curso indiferente a su drama personal. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que su poder, su estatus, todo, había sido una ilusión. No era nada sin el título, sin el escritorio, sin el banco. Había construido su identidad sobre arena, y una sola ola de verdad había derrumbado todo el castillo. Miró el imponente edificio de Quantum Trust por última vez, no con ira, sino con un vacío profundo. El vacío de un hombre que lo había tenido todo y lo había perdido por no saber ver más allá de las apariencias. Pasaron los años. El proyecto de Leo, llamado Manos del Mundo, se convirtió en un éxito rotundo. La plataforma no solo fue rentable, sino que revolucionó el comercio justo, empoderando a miles de familias de artesanos en más de 50 países. La historia de su fundación, del banquero arrogante y el inversor legendario, se convirtió en una inspiración para emprendedores de todo el mundo. Leo nunca perdió su humildad. Dirigía su empresa desde una oficina moderna pero sin ostentaciones, y pasaba gran parte de su tiempo viajando, conociendo personalmente a los artesanos cuyas vidas había ayudado a transformar. Se convirtió en la clase de líder que su padre siempre había soñado que sería. Exitoso, sí, pero sobre todo, humano y justo. Sebastián Reyes lo veía con orgullo, como a un hijo.
sabiendo que la memoria de su mejor amigo estaba viva en cada vida que manos del mundo tocaba. El legado de un hombre bueno había florecido, regado por la fe y la perseverancia. Leo a menudo recordaba aquel día en la oficina de Ricardo Vargas, no con rencor, sino como un recordatorio fundamental de los principios que guiaban su vida y su negocio. Le enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en impacto, que la confianza se gana con carácter, no con balances, y que la humildad es el arma más poderosa contra la arrogancia. En sus charlas a jóvenes emprendedores siempre contaba la anécdota, no para glorificar su victoria, sino para advertir sobre el peligro de juzgar un libro por su cubierta. La idea más brillante puede venir en el empaque más humilde, solía decir, y el mayor riesgo que pueden correr no es financiero, es el de subestimar el potencial de otra persona. Ese error puede costarles un imperio. Su empresa se convirtió en un faro de innovación con conciencia, demostrando al mundo que se podía hacer el bien y tener éxito al mismo tiempo, un concepto que hombres como Ricardo Vargas nunca pudieron comprender. ¿Y qué fue de Ricardo? Tras su despido de Quantum Trust, descubrió que su nombre había sido incluido en una lista negra no oficial en el sector financiero. Nadie quería contratarlo. El error de juicio con el protegido de Sebastián Reyes se había convertido en una leyenda urbana en Wall Street. Perdió su lujoso apartamento, su coche deportivo, sus amigos influyentes. Tuvo que vender todo para sobrevivir. Años después, alguien lo vio trabajando como gerente en un pequeño supermercado en un suburbio de Nueva Jersey. El hombre que una vez manejó carteras de millones de dólares, ahora revisaba inventarios de latas de sopa. Su rostro estaba marcado por la amargura y el arrepentimiento. Había aprendido su lección de la manera más dura posible, que el respeto es un capital que, una vez perdido, es casi imposible de recuperar. Su historia se convirtió en una fábula con moraleja en los pasillos del poder, un recordatorio de que la rueda del destino siempre gira. Esta historia nos ha hecho reflexionar sobre la arrogancia y el poder del destino. La vida de Ricardo y Leo se cruzaron para enseñarnos una lección inolvidable sobre la justicia y las apariencias. Mientras uno cayó desde la cima de su orgullo, el otro se levantó gracias a su integridad y a la fe que otros depositaron en él. Su encuentro demuestra que una sola decisión, un solo juicio, puede alterar el curso de nuestras vidas de forma irreversible. Si ustedes también creen que no se debe juzgar a nadie por su apariencia, que la humildad es la mayor de las fortalezas y que el verdadero valor de una persona reside en su carácter y no en su riqueza, entonces esta historia es para ustedes. Deja un like y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has presenciado cómo alguien era subestimado injustamente? ¿Crees que la soberbia es el mayor enemigo del éxito? ¿Conoces historias similares de justicia poética? Comparte tus experiencias y hagamos de este espacio un lugar de inspiración. Suscríbete para más historias que demuestran que el bien siempre encuentra su camino. Y recuerda, el destino puede poner a prueba tu valor en la oficina de un rey, pero es tu carácter lo que determinará si sales de ella con una corona o con una caja de cartón. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará tu corazón. Los amo, criaturas del corazón.